Muy buenos días. Es un placer para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay darles la bienvenida al inicio de lo que es este ciclo de desayuno de trabajos dedicados a los candidatos, a los precandidatos en este año electoral. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá. Hoy tenemos el honor de presentar al presidente de la República con mandato cumplido, doctor Julio María Sanguinetti. Presenta este desayuno de trabajo HSBC, auspician Antel, Asociación Española, Sinur, Edenred, Isbel, Laboratorios Roemers, Mercadeo, Netgate, Securitas, Stiller, UDE, Uruguay Natural y Familia Acompañantes. Agradecemos también a nuestros adherentes, Automóvil Club del Uruguay, Dedicado, Disco, Publinter. Tenemos el apoyo de Bayton, Cutsa, Expand, Galante y Martins. También le damos las gracias por acompañarnos a nuestros sponsors, Banco de Seguros del Estado y Memory. Moderan este evento Mariana Retén, de Canal 12, y Roberto Hernández, de Canal 4. Muchísimas gracias. A ustedes también van a ser los encargados entonces de hacer llegar las preguntas del público al doctor Sanguinetti y además las propias que ustedes vayan generando en el momento. Vamos a agradecer a mantener los celulares silenciados para poder disfrutar de esta disertación y de este encuentro. Y así vamos invitando a don Jorge Auchalja, presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Saludo a todos, amigos queridos. Tiempo sin vernos. Es un comienzo muy interesante. Yo calculé más de 18 candidatos se presentan a la presidencia de la República, lo que denota que vivimos en democracia. Y eso es muy importante y mucha gente que quiere colaborar con la marcha de nuestro país. Así que eso es importante. Lo otro, yo recién escuchaba al doctor Julio María Sanguinetti, a quien los saludo y muchas gracias por aceptar el comienzo de esto. Quiero saludar a los señores embajadores que aquí están, al contador Enrique Iglesias que nos acompaña y a tantos amigos que aquí están de otros momentos, ministros de Estado, senadores, tantas autoridades que están aquí. Yo les quería decir algo. Lo que a nosotros nos pasa es que cumplimos años, pero seguimos siendo los mismos, que vamos adquiriendo experiencias y conocimientos diferentes. Y salvo que nos toque enfrentar algún problema de salud, seguimos siendo los mismos que cumplimos años. Por lo tanto, como lo dije en una conferencia, se acabaron los viejos en este mundo. Todo el mundo camina por la Rambla, todo el mundo hace gimnasia, todo el mundo se viste bien y todo el mundo está cada día más joven. Y la edad promedio de vida pasó, tengo un compañero en mi gimnasia que tiene 98 años y dice, los voy a pasar los 100 para que sepan todos. Así que les estoy diciendo esto porque el precandidato que presentamos hoy acá, 2 veces presidente de la República, no es un acto menor, es un acto de gran apoyo al país y eso lo tenemos que reconocer. Así que, doctor Julio María Sanguinetti, muchísimas gracias por estar. Vamos a testimoniar su presencia y lo invito, por favor, a hacer uso de la palabra porque era simplemente saludar a todos ustedes en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing. El cuadrito que nos falta. No, tiene que estar. Es una colección de palabras. Sí, sí. Muy bien, muy lindo. A continuación hace uso de la palabra el doctor Julio María Sanguinetti. Muy bien. Estimadas amigas, amigos, una vez más, a lo largo de tantos años, volvemos a ocupar esta tribuna amiga de nuestra ADM, que a lo largo de los años ha contribuido tanto al debate democrático del país, al debate plural del país, que sin duda
necesita de estos espacios en los cuales todos podamos exponer con libertad y con pluralidad. Alfredo de Musset, un poeta romántico que suelo citar, dice en un libro que se llama Las confesiones de un hijo del siglo, que dice: a los jóvenes de nuestro siglo se nos abrían 3 espacios. Detrás, a nuestras espaldas, un pasado irremediablemente perdido, irremediablemente muerto, pero cuyos despojos todavía se sacuden. Adelante, hacia adelante, un largo horizonte, los celajes de un nuevo porvenir, y en el medio algo informe y vacilante, tanto como el océano que separaba a los dos continentes, nuestro siglo, que se parece al pasado sin serlo y que aún no se define claramente hacia el futuro. De modo que, decía Musset, cuando vamos caminando, no sabemos si vamos pisando semillas o vamos pisando cenizas. Y ese es el dilema de nuestro país que ubico en ese lugar. Tenemos muchas semillas, también muchas cenizas. Y creo que el debate de ideas es lo más importante y trascendente. Más allá de personas, más allá de pasiones personales, más allá de las necesarias banderías partidarias, es fundamental eso, el debate de ideas, que es el que orienta, el que está detrás de cada hecho, aunque a veces no se perciba claramente en el diario vivir. Todos nuestros actos, todos nuestros dichos, todos nuestros hechos, nuestros silencios, son todos, en definitiva, siempre hijos, de algún modo, de una idea que está detrás. Obviamente, hemos pasado los 2 siglos más políticos de la historia, desde la Revolución Francesa en el 89 hasta 2 siglos después, la caída del muro de Berlín. Pareció entonces que los debates ideológicos cesaban, pareció entonces que las ideologías como conceptos quedaban en el pasado. Sin embargo, un mundo de ideas bulle, no ya como construcciones ideológicas hegelianas, armadas, estructuradas, pero sí como conjuntos de ideas que han estado. Y ahí viene ese debate y nuestra preocupación. ¿Cuáles son las semillas de ideas que nos encaminan hacia el futuro y cuáles son todavía las cenizas que todavía estamos pisando en países como los nuestros, en países de nuestra América Latina, siempre tan particular en sus cosas? Y ese es el punto, porque el muro se cayó en Berlín, pero no se cayó en nuestra América Latina del todo. Sigue sobreviviendo en muchas mentes, y de algún modo eso nos genera esta confusión entre las semillas que tenemos que hacer germinar y estas cenizas que todavía nos lastran. Miremos nuestro panorama. Primer debate, primera opción, el mundo. Nuestro país es necesariamente una mirada al mundo, lo es desde que nació. El Uruguay nació de un hecho internacional y su dimensión territorial entre 2 grandes estructuras políticas nos hizo necesariamente internacionales. Siempre miramos al mundo, solo crecimos mirando al mundo. ¿Qué sentido tiene entonces que todavía discutamos si pueden o no haber tratados de libre comercio y que haya quienes creen que necesariamente son malos? ¿Cómo puede todavía eso? ¿Cuánto le costó a este país un ministro socialista que impidió que su gobierno aceptara en su momento el ofrecimiento de los Estados Unidos de un tratado de libre comercio? Tratados que ya Estados Unidos hace años que no hace ni nada. ¿Cuánto le costó eso a este país? Hoy estamos pagando más de 275 millones de dólares de aranceles para entrar a países a cuyo mercado accedemos, pero en los cuales nuestros competidores entran
sin pagar esos aranceles. ¿Cuánto nos cuesta? Y no sabemos tampoco cuánto nos cuesta el alejamiento de ciertos mercados a los cuales no podemos acceder por esa circunstancia. Este es un debate de ideas, en que la idea impuesta por el mundo global y por la sociedad del conocimiento choca, no ya con una ideología, sino con las cenizas de una ideología muerta cuyos despojos aún se sacuden, como dice el poeta. Mi amigo el canciller dice, bueno, no, estamos negociando cuatro tratados, no es verdad que no estemos buscando. Yo no dudo de que lo estemos buscando, no dudo de que él lo esté haciendo. Lo que yo no sé es si luego que los termine, su propio partido se los va a aceptar. No lo sabemos. Normalmente es que no. Pero aún así, no es ese el debate. No es ese el debate sobre los cuatro acuerdos. ¿Qué pasa con nuestros competidores? Nueva Zelanda, en el mismo transcurso, hizo 8 tratados de libre comercio, y nada menos que con Estados Unidos, con China, con Singapur, con Hong Kong y con Japón, entre otros. Entonces, ese es el tema. No estamos solos en el mundo, es un mundo de competencia. Y allí, entonces, estamos encerrados todavía en un debate en el que faltan las definiciones que tienen que llegar y que van en definitiva a triunfar, porque todo lo otro es una visión del pasado, aún de la Guerra Fría. El debate se traslada también a lo interno, con ideas, con debates filosóficos, algunos aún no resueltos. La seguridad social de nuestro país es el capítulo fundamental de nuestro Estado. El 31% del gasto del Estado es la seguridad social. Si la sumamos a las remuneraciones es el 50% aproximadamente, un poco más o un poco menos según los momentos. Quiere decir que la seguridad social es esencial. Además de ella dependen hoy 700.000 personas, de modo que la estabilidad social del país se juega allí también. Nos jugamos las finanzas y nos jugamos de algún modo también esa estabilidad. Y allí, en el año 95, cuando estaba en crisis el sistema e iba a una irremediable crisis que arrastraba a su vez a todo el Estado, porque bien sabemos que por su propio peso esto arrastra al Estado todo, ya que es el rubro de mayor gravitación y presencia, se hizo una reforma importante que modernizó el BPS, que creó la historia laboral, que creó las AFAPs, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un debate fuerte, filosófico, que desgraciadamente todavía sigue. Se intentaron por 2 veces referéndum, felizmente sin éxito, pero desgraciadamente quienes piensan distinto, en el 2008, 20 años después, y cuando la reforma empezaba a dar sus resultados, se la tergiversó, con una ley que cambió plazos, cambió términos, redujo los plazos de aporte, introdujo los factores históricos de distorsión, como la prueba por testigos, que generó toda una marea de jubilaciones, para hablar lenguaje vulgar, truchas, vulgar pero expresivo. Ni hablemos de lo que está pasando hoy con las jubilaciones por discapacidad, una ley benemérita por su espíritu humanitario, porque se ha multiplicado por 4, porque los propios funcionarios del BPS hoy ha aumentado por 4 o por 5 las discapacidades. Y eso en el fondo esconde un gran debate, que fue el debate antes y que va a volver a ser el debate ahora, que es por supuesto el debate de la regularidad del sistema, pero detrás del cual hay también un debate que representa de algún modo el ministro del ramo, y que es el debate filosófico. Es decir, él parte de una visión colectivista y como consecuencia no cree que exista el derecho humano de los ciudadanos a ahorrar para construir la pensión de su vejez. No lo cree. Cree que solo un sistema de reparto colectivo, que en su tiempo existió y tuvo otras razones para existir, pero que hoy debe combinarse con ambas cosas. Nuestro sistema no es ni del todo privatista ni del todo solidario, es todavía predominantemente solidario.
Es más, en su momento esto fue el producto de una transacción. Yo hubiera querido ir un poco más allá en la parte privada del sistema. Pero ese es el debate filosófico. Hay quienes no creen en el ahorro, creen que no existe ese derecho de los individuos y que todos tenemos que contribuir de algún modo a un gran espacio de distribución universal. Hoy todos coincidimos en que el sistema está de nuevo caminando hacia una crisis, lo dice el presidente de la República, lo dice mi colega Mujica, que todavía añadió, anteayer hay que agregar 5 años a la edad jubilatoria, cosa que no se anima a decir ningún candidato, naturalmente. Él, como está más allá del bien y el mal, puede decirlo y nos aconseja que tengamos en cuenta esas medidas que siempre son tan impopulares. Pero el hecho es que hoy, de nuevo, como en el mito Sísifo, que tenemos que levantar nuevamente la piedra que ya habíamos levantado, tenemos de nuevo que reformar la seguridad social para volver a reequilibrarla cuando recién estaba empezando a dar resultados la reforma anterior. Pero es un debate entre una concepción antigua y una concepción moderna, entre una concepción propia de otros tiempos y de otra sociedad, de una sociedad naciente, a los de una sociedad madura, que es muy distinta desde el punto de vista de las expectativas individuales. Y por eso tiene que dar el mayor espacio posible al ahorro. Pero el tema está en que hay que hacerlo. Se dice, tendrá que hacerlo el próximo gobierno, lo tendrá que hacer. Y también está claro que habrá que hacerlo para que 2 gobiernos después empiecen a cosechar los resultados. Siendo, sin embargo, necesario comenzar a hacerlo. Porque para recuperar la confianza y regenerar la inversión, que hoy está en caída, como lo explicó días pasados el ministro Bastoni, para recuperar la confianza, los mercados, los actores económicos tienen que saber que el Estado está haciendo lo que debe. Y este es el primer paso para demostrar que estamos haciendo lo que debemos. Y eso es lo que tendremos que hacer. Un reajuste del sistema sobre esa base, defendiendo la presencia de la SAFAP, defendiendo algo que está en la ley y que el BPS no cumple, que es informarle a cada ciudadano de la cuenta de su ahorro. Porque el BPS no lo ha hecho, porque también considera que es un tributo al egoísmo individualista decirle cuánta cantidad de dinero ahorrado o cuánta cantidad de dinero aportado. Debates también entre semillas y cenizas. Debate todavía de ese pasado que aletea. Este mundo de ideas se proyecta a otros escenarios. El propio de la seguridad ciudadana, hoy tan bullente, tan preocupante, tan en los titulares, estos días en una situación prácticamente de crisis, con un Uruguay con 11 y pico de homicidios cada 100.000 habitantes, el doble que Argentina, el triple que Chile, ¿no? Una situación inesperada en cuanto a ese volumen, pero esperada en cuanto a un ascenso que venía dándose ya. Y eso, ¿por qué? También ahí hay cuestión ideológica, sí, también ahí hay cuestión ideológica. Porque el primer gobierno del Frente, con 2 ministros socialistas, volvemos a un pensamiento socialista equivocado y antiguo, no el socialismo europeo que hace muchos años dejó su visión marxista para una transformación social democrática que le ha permitido conciliar el espíritu de justicia social con la filosofía liberal y democrática. El socialismo, ministros asumieron el tema sobre la base de también una vieja idea: la sociedad es la responsable, la sociedad es la que tiene que asumir la responsabilidad del delito, el delincuente es una figura simplemente de una suerte de paciente a tratar, pero es la sociedad la que tiene que asumir. Se recordará que bajo ese rubro de humanizar las relaciones se liberaron en aquel momento 700 presos, se ha demostrado académicamente que ahí empieza el ascenso fuerte de la rapiña, y de esa estructura ideológica se proyectó luego a la policía, se desarmaron ciertas estructuras porque se consideraban
hijas del criterio represivo, ya que la represión pasaba a ser una especie de reminiscencia de la dictadura y no un elemento imprescindible como en toda política de seguridad que tiene las tres etapas, la de la prevención, la de la represión y la de la rehabilitación. Pero la represión no era conciliable aparentemente con la democracia, produjo un repliegue que luego se fue haciendo cada vez más inmanejable. Y allí fueron dándose etapas, buscando caminos, con respuestas distintas. El gobierno que siguió presentó 15 medidas sobre la seguridad, entre otras estaba la ley de la marihuana, por ejemplo, como medida de seguridad, entre 15 medidas para mejorar la seguridad estaba esa. Más allá del debate sobre la legalización en sí, lo que está claro es que desde ese ángulo de la seguridad la ley ha fracasado. Se suponía que iba a quitarle mercado al narcotráfico y que como consecuencia iba a disminuir el delito. Desde ese ángulo es incuestionable que fracasó porque el mercado no se achicó y el delito ostensiblemente creció. Fueron medidas también inefectivas. En los últimos años ha oscilado de a ratos entre una doctrina y otra, y la última expresión de explicación es la del código, un código nuevo de organización judicial. Y eso parece una explicación, me permito decir que infantil, porque decir que se vota un código y al día siguiente salen a matar y salen a robar no es algo que una mentalidad normal pueda aceptar como tal. Es decir, las circunstancias, los flujos del delito eran otros y no es el código el que pueda tener esa situación. No es que el código sea perfecto, ni tampoco es un aerolito del cual el gobierno sea ajeno, no. Todo el mundo contribuyó a ese código y el gobierno, por cierto, no era ajeno. Si pensaba tan mal de lo que era su propio trabajo, podía haberlo dicho en su tiempo, pero no es así. Que el código ha mostrado imperfecciones es verdad. El propio fiscal de corte lo está aceptando, problemas en la aplicación y sobre todo problemas en la interpretación. Habrá que hacerlo. Pero este no es el tema de los 415 homicidios, porque eso está vinculado al narcotráfico, vinculado a las corrientes del delito, y no podemos seguir discutiendo ideológicamente el tema. Es más, ese es el riesgo que vamos a tener, de nuevo, porque en el Partido Socialista se debatió el tema y las figuras más representativas dicen que hay que volver a la filosofía del primer gobierno de Vázquez, o sea, el de la liberación de presos, el de apostar a que una concepción humanística nos va a llevar a mejores resultados y que ese va a ser otro debate sobre ideas, otro debate en el cual las opciones van a tener que ser claras, de un lado o del otro. Como ustedes van viendo, en los diversos temas de discusión del país, es fundamental la opción por una idea, una u otra. Y nos vamos alineando de un modo en el cual las opciones ideológicas del gobierno se oponen a las opciones ideológicas que nosotros vemos en cada uno de esos sistemas. La propia política exterior que abandonó los viejos cánones tradicionales de nuestro país. Para el Uruguay la política exterior siempre fue un fenómeno fundamental, como decíamos al principio de estas palabras, y lo es y lo sigue siendo y lo seguirá siendo por todas las circunstancias de su historia y de su futuro. Y ello supone mirar el interés nacional desde la institucionalidad, internacional, desde el interés del país, el de respeto a la pluralidad de los regímenes, no condicionando nuestras relaciones, salvo lo que son los compromisos democráticos asumidos en nuestra región. Desgraciadamente, en los últimos años hemos tenido una política exterior signada por presuntas amistades. Somos amigos de los que se parecen a nosotros, somos amigos de
de Venezuela, somos amigos de Bolivia, somos amigos de lo que era en su momento la Argentina kirchnerista, pese a que nos devolvía agresiones sobre el comercio, agresiones sobre nuestro puerto, agresiones sobre lo que era el conjunto de nuestra propia vida. Y eso es grave. Y todos los días lo estamos viendo porque el país tiene que estar. El Uruguay es un actor permanente de la vida internacional. Lo fue en la Sociedad de las Naciones al término de la Primera Guerra Mundial. Estuvimos en la construcción de las Naciones Unidas. Luego hemos estado como actores en todos esos lugares y no encerrados. Como estamos hoy, por un lado, en un Mercosur mediocre y por otro lado, tratando, digamos, de defender una política exterior de amistades impregnadas de una visión particularista de la política. Estos días nomás se acaba de formar otro grupo político, Prosur. Yo no sé si es bueno o malo en teoría, es discutible. Personalmente siempre fui contrario al UNASUR, siempre fui contrario, y lo fui porque no me parecía bien que hiciéramos una construcción latinoamericana sin México, o sea que es un tema que discutí a lo largo de años, pero fue una realidad que existió en su tiempo, y hoy nace la realidad. No sé si el organismo va a ser demasiado bueno o no desde el punto de vista político, pero si está Argentina, está Brasil, está Paraguay, nuestro socio el Uruguay tiene que estar, punto. Después veremos adentro del organismo cómo defendemos nuestros intereses y nuestras ideas, pero no podemos estar afuera de un lugar donde están todos nuestros socios y todos nuestros vecinos. Es elemental. Así es donde se crean luego problemas como los que se crearon artificialmente con otros países. Entonces ahí tenemos también otra opción ideológica muy fuerte. Pasemos a la educación, que es el otro gran cuello de botella del desarrollo del país. Históricamente, base esencial de nuestra construcción democrática. No se explica la gran construcción democrática del siglo XX sin el desarrollo de las escuelas de José Pedro Varela a partir del último tercio del siglo XIX, que fue el que asentó la democracia como él mismo decía. Para fundar la República, lo primero es formar republicanos. Y se formaron los republicanos. Y los republicanos fueron los que luego generaron esa gran democracia que resplandeció a partir del siglo XX. Y que luego, ya en ese curso, ambientó toda la legislación social, toda la legislación humanística de los gobiernos de Valle Ordóñez. Y de ese modo se construyeron esas clases medias que vivían en lo que entonces se llamaba la cultura general, que es un concepto hoy abandonado, pero que mide tantas cosas. La cultura general de la cual hoy aparece despreciada por una cultura de especialistas que tampoco en nuestro caso existe. El sistema educativo nuestro está afectado de parálisis, está afectado de esclerosis, por gremiales que desgraciadamente no entienden la actitud del cambio, no entienden que estamos en la sociedad de la comunicación, en la sociedad informática y que nuestra educación no puede seguir en esta situación. Todos ustedes recuerdan las batallas que se han tenido que dar y la batalla que se va a tener que dar porque desgraciadamente ya está también armada la batalla. Personalmente sobreviví a 2 batallas de la educación. Heridas, cicatrices, tengo muchas, pero sin embargo sobreviví a 2. Y sobrevivieron también muchas de las instituciones que hicimos. Siendo ministro allá por el año 72, mi segunda reencarnación, ahora estoy en la 4ª o la 5ª, no sé bien, está en duda, creamos el CODICEN, o sea, una autoridad común. Eso era algo espantoso, porque estábamos suprimiendo la autonomía de primaria, la autonomía de secundaria, la autonomía de la UTU, que era la anarquía del sistema. Era la anarquía del sistema. Había que crear una autoridad común, que esa sí era autónoma. Pero fue un debate fantástico, que sin embargo, luego en los hechos llevó a que nunca más nadie cambiara
la existencia del Códice no sea la autoridad común, porque era imprescindible. Es más, hoy todos los planteos son a reforzar esa autoridad, a hacer una estructura curricular continua, que abarque desde los 4 años hasta los 18 y que, por el contrario, se refuerce. La segunda batalla fue la de la segunda presidencia nuestra, que fue aquella reforma que la mayoría de ustedes recuerda, donde se crearon los centros de formación docente en el interior del país, las escuelas de tiempo completo, los bachilleratos tecnológicos, etcétera, etcétera. Las preescolares, que fueron muy, muy, muy importantes, porque en aquel momento se incorporaron 45.000 niños al sistema educativo. Bueno, todo aquello también fue con una guerra, con una oposición al cambio, porque era la oposición por la oposición misma, ¿no? Era una reforma de las estructuras del Estado para actualizarlas, pero se decía que era privatización. No se aceptó ni siquiera los sistemas de alimentación de los niños que se desarrollaron en medio de turbulencias que hoy parecen absurdas y que se llamó en aquel momento la guerra de las bandejas, pues cometíamos el pecado de que bandejas con comida balanceada llegaran todos los mediodías a las escuelas del país. Y se llegó hasta la violencia en algunos episodios. Hoy los resultados imponen un cambio en el sistema. Los resultados determinan que es evidente que tenemos que hacer un refresco, que tenemos que cambiar muchas de las bases. Pero ahí estamos chocando, por un lado con el conservadorismo, con quienes creen que no se deben cambiar sus bases estructurales. No se ha podido cambiar nada. Fíjense esa especie de aquelarre ignominioso que se da todos los años, con los profesores eligiendo horas, amontonados allí en las puertas de la oficina, en una innoble e indigna situación. Este mismo secundaria y Codicen intentaron llevar la opción a 2 años. Hubo un escándalo y echaron para atrás. Y volvimos de nuevo a la elección de hora por año, que es incompatible con una educación, con una comunidad educativa estable. Pues si lo que tendemos, y todo el mundo concuerda en eso, que la comunidad educativa debe tener hoy un reforzamiento, con direcciones estables, con direcciones más fuertes, con direcciones hijas de los concursos y mejor pagadas, en lo cual estamos coincidiendo todo lo que creemos en la necesidad de reforma, lo propone Dio 21, lo queremos nosotros, muy bien. Si estamos de acuerdo, entonces en eso no podemos ir en la dirección contraria. Fortalecer las direcciones y darle estabilidad a los profesores, generar realmente una comunidad educativa. Y esto es incompatible, pero ese conservadorismo ahí nos lleva, y ahí aparece también otro factor muy importante, del cual no se habla, pero del cual hablamos nosotros y hablamos con voz clara y fuerte, porque es imprescindible, y que es lo que es la transmisión de valores del sistema educativo, que empieza en la historia y la geografía, que empieza en la educación cívica, que empieza en los modales de comportamiento, y que desgraciadamente, en lugar de integrar a este mundo nuevo, se transita por un adoctrinamiento crítico, generando el malestar por este mundo que vivimos y soñando con una utopía que nunca existió y que en todo caso en su sueño está perimida ya por el fracaso. El otro día el profesor Rila se preguntaba en un reportaje cómo era posible que la leyenda de que los tupamaros habían luchado contra la dictadura militar, obviamente falsa, porque ya la dictadura militar vino cuando ya no había tupamaros, en consecuencia no lucharon contra la dictadura militar, eran revolucionarios y así y esa es la verdad. Y él decía, ya hoy es un tema histórico, cómo 40 años después sigue existiendo la leyenda. Y él no se lo explicaba, yo lo explico. Es por el sistema educativo que se ha transmitido eso, y digámoslo con todas las letras. Lo digo con todas las letras, porque en textos que se usan en nuestra enseñanza media se enseña eso. Y eso es gravísimo, porque se está distorsionando la imagen de la historia reciente y la historia fundacional del país también. Y quien no sabe de dónde viene no va a terminar sabiendo tampoco a dónde va. Y ese es el tema dramático de la sustancia de la educación.
O sea, no están en juego solo los mecanismos institucionales, no están en juego solo los temas presupuestarios, están también en juego los temas, llamémosle, más que ideológicos, de principios constitutivos de un país que tiene definida su ideario en la Constitución de la República y que como consecuencia es una república democrática, es una república liberal, es una república pluralista, es una república con libertad de comercio y con respeto a la propiedad. No es otra cosa. Y eso es lo que se debe enseñarse y para eso que se debe enseñar. Para generar esos republicanos que pedía Varela. Ciudadanos integrados sobre la base de esos principios a un mundo cambiado. ¿Cuánto nos cuesta introducir la tecnología y los nuevos procedimientos en el propio sistema educativo? Fíjense que se creó el Plan Ceibal afuera del sistema, porque adentro del sistema no hubiera podido ser posible. Ahí tienen ustedes el testimonio de la dificultad del propio gobierno del Frente Amplio para generar algún pequeño cambio. No se podía hacer eso adentro del sistema, era imposible. Lo hicieron en el lato. Y funcionó aparte del sistema educativo con el cual se fue lentamente conectando. Y algo que sin duda ha sido un aporte positivo para la generación de la cultura digital en la juventud no ha tenido el impacto que se pensó que podía llegar a tener dentro del sistema de educación. Entonces, este es un tema central, donde también estamos discutiendo un terreno, un tema de ideas que no se puede escamotear, que no se puede eludir, que no se puede transitar pacíficamente pensando que todo está bien cuando no es así, cuando no es así. La pregunta que se hacía el profesor Rila tiene respuesta. La transmisión ha venido por el sistema educativo, de ese prejuicio y de otros, porque si alguna palabra aparece referida al capitalismo o la economía de mercado, es crítica, y no explicativa, y mucho menos positiva, donde ningún muchacho de nuestra enseñanza media encontrará una palabra en esa dirección. Es decir, no estamos formando esos republicanos para el mundo de hoy. El tema es polémico, pero son las polémicas que el país tiene que dar si es que quiere realmente mirar hacia el futuro y construir una nación consciente de su destino y de su destino en una nueva sociedad y en un nuevo tiempo y en un nuevo siglo. Si nos pasamos a los programas educativos, sociales, también volvemos a encontrarnos con el mismo debate. Históricamente, toda nuestra legislación social, que arranca tempranamente en el siglo, con la legislación feminista de don Pepe Valle, con la legislación social de don Pepe Valle, que significan cosas tan importantes y que configuran nuestra clase media, son elementos fundamentales. Digamos dos cosas sobre la historia feminista del país, que es muy exitosa, al revés de lo que desgraciadamente a veces se plantea, muy exitosa. Porque desde la ley de licencias maternales de 1906, pasando por la ley que estableció en el año 10 el cupo de 10% de mujeres en el Estado, que las primeras que entraron fueron empleadas del Correo uruguayo, las primeras. Y en el 12, el divorcio por sola voluntad de la mujer, el divorcio había sido del año 7, el divorcio por sola voluntad de la mujer, que era una revolución en aquel momento casi universal, y que efectivamente funcionó. Del mismo modo que en ese mismo año se crea la Universidad de Mujeres. Marta, mi señora, fue alumna allí y luego escrita y profesora allí, y que fue el camino de la mujer hacia la universidad. Ni hablemos luego del voto, y ni hablemos de la ley del 46, la gran ley de los derechos civiles de la mujer, que deroga todas las disposiciones en las cuales la mujer estaba en rezago frente al hombre, en el derecho de familia y en todas las circunstancias de la vida civil. Bueno, ¿eso qué generó? Bueno, generó que hoy uno de los tres poderes del Estado hoy es predominantemente femenino. Acá hoy nos honra el ministro Chediak, presidente reiterado de la Corte de Justicia, que probablemente integre la última Corte de Justicia con mayoría masculina. Todavía son
3 jueces hombres y 2 mujeres. Pero como los jueces son 60%, los jueces fiscales son 60% mujeres y 40% los hombres, probablemente tenga ese extraño privilegio, este nostálgico privilegio masculino de integrar una corte de mayoría masculina. Bueno, y eso es el triunfo de una larga evolución que se hizo por ¿dónde? Por la vía legislativa, por la vía democrática, no por la vía revolucionaria. Porque todas las otras revoluciones socialistas fueron todas invariablemente machistas y todas invariablemente que postergaron a la mujer en Rusia, en Rumania, en todos los países donde hay existido. Lo mismo pasa en Cuba. Entonces, y si nos vamos a la universidad, lo mismo. En todas las facultades, salvo 2, ingeniería y agronomía, son más las mujeres que egresan. Hay más abogados, más médicos, mujeres. Y bueno, quiere decir que el Uruguay dio un extraordinario avance. De ahí sí que ahí tenemos otro debate ideológico. Cuando se quiere incorporar cuando se niega esta gran evolución que fue el liberalismo en el mundo y no del socialismo, del liberalismo y no del socialismo, se le quiere incorporar hoy conceptos perimidos de la ideología marxista y hemos visto hace poco para mí, opinión, una absurda proclama en que se hablaba de la maternidad anticapitalista y de conceptos de tal modo disparatados que tergiversaban el concepto mismo de esta tendencia en la cual el país creció, el país se desarrolló y sin embargo hoy parecería que estamos en la víspera de una extrañísima revolución en que se tergiversan conceptos tan importantes como es. Y eso en una dimensión, pero si lo miramos en la otra dimensión, en la social, también nos encontramos. Se armó toda una construcción hoy de legislación social que pretendía superar la histórica del vallismo, que había empezado de la ley de 8 horas hasta donde llegó, cosas que se siguieron dando, se siguieron creando. No es que estuvimos detenidos, no es que la educación quedó en las escuelas barelianas, como recién dijo, no es que la legislación feminista quedó también allá. Sin ir más lejos, tuvimos el honor, con el Vasco Iturria, de la profesión históricamente más machista, el ejército, abrir las escuelas militares a las mujeres, por ejemplo. Entre otras tantas cosas que se han hecho en los últimos años. Pero en la legislación social también nos encontramos con que había que superar aquello sobre la base de un concepto de lucha de clases, que se sigue oyendo y se sigue escuchando. Uno se asombra cuando todavía, incluso nuestra fuerza sindical, muy respetable, lo he discutido con ellos, hasta tuve el extraño privilegio de que me invitaran a participar del acto que hicieron por los 200 años de Carlos Marx, ¿no? Que habló uno de sus dirigentes, comunista ortodoxo, y hablé yo desde la posición liberal. Era un acto académico, pero que muestra claramente que tenemos dos visiones, porque aquello no es simplemente la visión histórica de Carlos Marx y la plusvalía, ¿no? No, la plusvalía no sé dónde está allá, ¿no? Cuando los individuos más ricos del mundo, los de Amazon, los de Google, los de Facebook, no son hijos de la plusvalía, sino de la invención, sino de la innovación, sino de la creación, no de la plusvalía obrera, como quiso David Ricardo y Carlos Marx. Entonces, estamos realmente en otro mundo. Entonces, hemos construido un pequeño monstruo en Mides, que va a ser muy difícil revisar y que va a ser muy difícil mirar, y cuya vida interna es casi misteriosa, pero que en todo caso también sus resultados están a la vista, porque esta bella ciudad sabemos que tiene más que nunca gente viviendo en la calle, y que no solo nos muestra una herida social que a todos nos avergüenza y que a su vez deprime el paisaje de la propia capital como nunca, tanto como nunca que el propio intendente, por nota, le expresó al presidente su preocupación. El intendente Martínez lo expresó, nunca ha habido tanta gente en la calle. Entonces, ¿mides qué? ¿Qué quiere decir? Si ni siquiera hemos logrado sacar a la gente de la calle. Lo que pasa es que todo ha sido mirada hacia abajo, todo ha sido el remanente de ese pensamiento socialista, no de igualar hacia arriba, sino de igualar hacia abajo. No de buscar la superación, no de premiar el esfuerzo, sino lo contrario.
Hemos oído a la ministra no hace mucho, decir que los padres de los 10.000 alumnos que no habían enviado a sus hijos a la escuela, igualmente se había que pagarles la asignación familiar. En una distorsión conceptual tal que es el mensaje a toda la sociedad de que no importa el esfuerzo, que no importa el trabajo, que no importa el cumplimiento de los deberes elementales. Como ven ustedes, fíjense cómo está el debate de ideas. Fukuyama pensaba que eso había terminado. En el Uruguay no terminó. En el Uruguay estamos debatiendo en todos los terrenos, en la seguridad ciudadana, en la política exterior, en la integración económica al mundo, en la seguridad social, en todos estos temas que hemos analizado, un gran debate de ideas, en el cual hay dos visiones. Y eso es lo que está en juego y es lo que se va a dirimir ahora en esta próxima elección. Y eso me parece muy importante y últimamente lo he resumido en una expresión que a mi juicio es muy gráfica, que me la han cuestionado diciendo que polariza, que divide, y no es así. La polarización desgraciadamente ya está. Digo, y repito, pensando en el balotaje, porque más allá de la interna estamos pensando en el balotaje, estamos pensando en el cambio de gobierno, estamos pensando en el cambio y la definición de estas dicotomías de ideas en función de todo lo que hemos expresado. Ese es el cambio que queremos, estamos trabajando para eso. Por eso estamos pensando ya allá en el balotaje. Yo digo, ese balotaje se va a resumir en que de un lado van a estar los que creen que Venezuela es una democracia y de este lado vamos a estar los que creemos que es una dictadura. Y el tema no es solo Venezuela, y el tema no es solo Venezuela como Venezuela, que es realmente un tema internacional, latinoamericano, problema de todos, que a todos nos hiere y a todos nos sacude, sino un tema nacional también. A mí me preocupa el uruguayo, particularmente. Me preocupa el uruguayo que cree que eso no es una dictadura, porque ese uruguayo que piensa eso no cree en la separación de poderes, no cree en la libertad de expresión del pensamiento, no cree en un parlamento libre, no cree en la propiedad privada, no cree en el comercio libre, no cree en el desarrollo armónico conforme a las legalidades nuestras, no cree en nada de eso, porque de lo contrario no podía de ningún modo pensar que Venezuela no es una dictadura como es. Y eso nos pone entonces adelante de todo un sistema de valores que se ha ido cayendo y se ha ido diluyendo, porque la política está por arriba de las leyes, porque la palabra empeñada tampoco sirve, porque acá se vende un brownie con marihuana a un niño y no pasa nada, porque nos preocupan las fake news del mundo y no las nuestras, como haber repetido machaconamente la falsedad de que en el año 2002 los niños comían pasto, como se ha demostrado y lo han dicho las propias maestras que estaban allí, y tantas otras cosas que se nos han ido cambiando, hasta los modos de comunicarnos. Como decía José Ingenieros en su famoso libro El hombre mediocre confunde las formas con las formalidades y por eso termina perdiendo los buenos modales, que es la primera modalidad del respeto a los demás. Muchas gracias. Buenos días para todos, muchísimas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos de preguntas? Muy bien, muy bien. Hay unas cuantas, de hecho vamos a recordarle a los queridos invitados, las personas que están por acá, que el 092-000-200 es la forma de comunicarse si quieren alcanzar sus preguntas. Estamos agradecidos para trasladárselas al presidente con mandato cumplido. Doctor, si le preguntamos a la mayoría de los uruguayos hoy qué les preocupa más, es la seguridad y el trabajo. Usted hoy esbozó, se refirió a lo que tiene que ver con las cifras de delitos. Ayer el doctor Larrañaga, precandidato por el Partido Nacional, invitó al resto de los precandidatos de la oposición a sumarse a su campaña para la reforma constitucional. Quería que nos refiriera a eso y su visión de cuál es la forma de bajar estas cifras que tanto le preocupa a los uruguayos, de tantos homicidios, de tantas rapiñas, que detrás de esas cifras hay muchísimas familias destrozadas en nuestro país. Bueno,
Digamos, primera cosa, con honestidad, que no hay la bala de plata que va a resolver el tema. Un problema complejo no acepta soluciones sencillas, es un tema complejo. Es un tema que ha crecido y es un tema que supone cambios muy fuertes en la sociedad. Y eso es realmente preocupante. Y creemos que justamente desandar en parte lo que se ha hecho, retornar, digamos, a una política de prevención, represión y rehabilitación que se base en la ocupación del territorio. Todo lo que yo he visto en Colombia y en Centroamérica, en esos lugares donde se ha dado esa batalla, es que la primera cosa es la ocupación del territorio. Tradicionalmente el Uruguay ocupaba el territorio a través de un sistema de comisarías que hoy habría que modernizar naturalmente, porque no podemos pensar en la vieja comisaría que era la protagonista de tantas comedias humorísticas, pero sí hoy la presencia de un Estado en aquellos lugares más críticos, porque a su vez los números que dio ayer el ministro, o anteayer, establecen claramente el tema geográfico. Es decir, hay lugares donde el delito es mucho más fuerte y en consecuencia hay que empezar por atacarlo allí, pero yo diría con una fuerte presencia del Estado. Y el Estado no es solo la policía. El Estado es la policía, es la UTU, es el taller de música, es la policlínica, es todos esos elementos combinados. No es barato, lo sabemos, lo hemos visto en Medellín y en otros lugares, ¿no? Que es por donde hay que empezar. A mi juicio se tiene que empezar por allí y además definir las cosas por su nombre y asumir otra cosa que hasta ahora se habla como en silencio, como que no es un tema específico, que es la droga. La sociedad uruguaya está afectada por la droga. Yo hace años que vengo hablando de esto un poco en solitario, porque consideraban que era un poco tremendista, pero hoy creo que ya nadie duda. La segunda cosa que usted planteó, que me parece también importante, es el tema del empleo. Y creo que esto, en mi exposición inicial no salió, pero me parece que es un tema trascendente, porque ese es el tema, digamos, de esta especie de bomba de tiempo que estamos generando en el Uruguay. Y uso la palabra con cuidado. No digo que estemos a punto de estallar, pero digo sí que tenemos una bomba de retardo que si no la desarmamos nos va a llevar a eso. Y que ya nos está llevando a la caída del empleo. ¿Por qué cae el empleo? Porque hay menos inversión. ¿Y por qué hay menos inversión? Porque tenemos menos exportación, y porque tenemos menos expectativas, y porque tenemos todos esos corsés que hace un rato hablé, y porque tenemos un déficit fiscal de 4 puntos y pico del PBI, y porque tenemos una deuda externa que saltó de 13.000 millones a 40.000 millones en la época de mayor bonanza de precios internacionales de toda la historia, en que en lugar de pagar la deuda o achicar la deuda o a lo sumo mantenerla en los mismos términos, se triplicó. Entonces, toda esa combinación nos está llevando a que son necesarias medidas imprescindibles que vuelvan a regenerar el crecimiento económico, que es la condición imprescindible para que vuelva a empezar a crecer un empleo que es realmente muy grave, y que es mucho más que ese 8% que se habla, porque han caído las horas trabajadas y porque hay menos gente buscando empleo, con lo cual la medición es más de 11. Quiere decir que ese es un tema realmente, digamos, importantísimo y urgente en cuanto a empezar a atacarlo. Como yo decía hace un rato, cambiar la seguridad social no va a producir efectos inmediatos, pero es fundamental en el proceso de recuperación de la confianza, que el mercado sienta que se está haciendo lo que hay que hacer. Bueno, y eso pasa por ahí y naturalmente pasa por todo lo que es la estructura del Estado, de lo cual seguramente habrá otra pregunta y podemos hablar luego. Doctor, antes de la pregunta de Mariana, en referencia a lo que pedía el senador Larrañaga, ¿hay que reformar la Constitución para mejorar la seguridad? Bueno, muy claro. No le eludí la pregunta, estaban las dos enrabadas. Muy claro. Yo no estoy en contra ni lo prohijo. En nuestro movimiento hemos declarado libertad de conciencia. Cada uno vota lo que quiere. Yo no he votado porque seguro después de tantos años de sostener que ciertas cosas no son materia constitucional, no la puedo cambiar hoy.
Es decir, si se votara solo el allanamiento nocturno, lo votaba a las dos manos, porque creo que es así, que es una rémora de nuestra vieja Constitución del 30, ¿no? El hogar es un sagrado inviolable, ¿no? Toda aquella cosa muy propia del 900, muy retórica. Pero entiendo la intención, entiendo el sentido pacífico de la intención, y por eso mismo tanta libertad tenemos que en mi casa las mujeres de la casa votan y los hombres de la casa, como somos abogados, nos quedamos un poco para atrás. Aunque una de las mujeres es abogada y también firmó y también va a votar. O sea, no es un tema sencillo desde ese punto de vista, pero entiendo la intención y entiendo la gran respuesta que la gente ha dado. Usted hablaba recién en lo que tiene que ver con educación y antes de empezar con educación habló de adoctrinamiento crítico. ¿De qué, perdón? De adoctrinamiento crítico, sí, en lo que tiene que ver con los valores que tiene la sociedad de hoy. Y habló de una sociedad que está dividida en dos ideologías, una que viene, si se quiere, de las cenizas. En lo que tiene que ver con esas leyendas como la de los tupamaros, como rebelándose contra la dictadura. ¿Usted cree que esto se ha dado por una inercia dentro del sistema educativo o es algo que viene de alguna manera organizado? Porque ese concepto que usted manejó lo dejaba un poco ahí como a interpretación. Mire, lo que pasó, la historia, algunos nos lo reprochan a nosotros y con cierta razón. Viene el primer gobierno de la transición. Nosotros decíamos, señores, el país tiene que mirar hacia adelante, tenemos que pacificar. No podemos seguir con el país dividido entre militares y tupamaros, entre civiles y militares. Tenemos que mirar hacia adelante. Interín, naturalmente, estos movimientos empezaron a escribir su historia, como es natural, defendiendo su historia y su posición. Ya no eran revolucionarios, sino que en realidad estaban evitando un golpe de Estado y construyeron toda una leyenda que fue permeando en el mundo intelectual primero, en el mundo profesoral después y como consecuencia transmitido hacia generaciones que absorbieron esa situación. Se fue dando así y se fue dando también por, digamos, divisiones ideológicas. En los últimos años hemos empezado a cambiar, yo mismo me he dedicado a ese tema. Cuando salí de la segunda presidencia, entre las razones que dije que no iba a ser más candidato, ¿quién lo diría? Era que me quería dedicar a ese tema. Escribí La agonía de la democracia, escribí La reconquista, tratando de modo casi notarial señalar los hechos. Y luego, felizmente, otros periodistas, acá está Alfonso Lessa, que escribió también un excelente libro sobre ese periodo, Leonardo Abercoin y otros, han ido, digamos, desmitificando muchas cosas. Pero, como decía el profesor Rila, la leyenda todavía persiste. Con el tiempo espero que siga, pero lo malo no es la leyenda por sí misma, es la leyenda por lo que implica todavía de mentalidad subyacente, es decir, de pensar que un movimiento contrario a las instituciones democráticas, aureoleado por el romanticismo de la revolución, de la violencia nietzscheana, que siempre es envolvente, todavía puede aparecer a la distancia como algo que tuvo sentido. Cuando ni el Che Guevara en el Uruguay dijo que eso era aceptable. Por el contrario, dijo, señores, este país tiene democracia. Yo recorro toda América Latina, la frase casi textual del Che es: yo recorro toda América Latina, conozco bien América Latina. No hay ningún país con esta democracia. Cuiden lo que tienen. Miren que la violencia empieza con un tiro y no se sabe cuándo se tira el último tiro. Y la violencia es muy dura. Cuiden lo que tienen. Por eso digo, ni el Che Guevara sentía que había la necesidad de una revolución, que es lo malo que se sigue subliminalmente sosteniendo. Entonces ocurrió de ese modo y ahora estamos tratando de revertir hacia la verdad histórica, naturalmente polémica, pero no que se puede tergiversar los hechos, porque hay, como decía Hannah Arendt, la dignidad de los hechos. No se puede decir que luchaba contra una dictadura cuando vino la dictadura no estaba él, estaba preso por los jueces de la democracia. Podrá pensarse lo que se quiera, pero esos son los hechos, la dignidad de los hechos primero, después vendrán las interpretaciones. Doctor.
hizo referencia a la seguridad social. Lo dijo también usted, el expresidente de Mujica ha señalado de que hay que subir la edad jubilatoria. ¿Hay que tocar la edad jubilatoria para que la seguridad social quede salvada en nuestro país? Mire, el tema no es solo la edad jubilatoria. ¿Pero hay que tocarla? No es solo. Personalmente creo que sí. Respetando todos los derechos, porque ese es el tema. Primera cosa, una reforma no puede tocar derechos adquiridos ni legítimas expectativas. Tampoco, como hicimos la otra vez, se puede de un día para el otro decir saltamos de 60 a 65. No. Por eso mismo, en la reforma anterior, que ese es un debate que se dio mal a propósito de otro tema, se fue paulatinamente, aumentando los años de contribución y premiando el retiro tardío, que eso es lo que creo que se debe hacer, premiar el retiro tardío, de modo que tendamos hacia una edad mayor. El promedio real hoy es de más de 63, es decir, que lo de 60 tampoco refleja la realidad. Hoy el promedio de las jubilaciones es más o menos de 63, 63 y algo. Quiere decir que hay que buscar acomodar todas las piezas. Pero vuelvo a decir, ahí vamos a tener todavía el debate filosófico de los que dicen que hay que barrer el ahorro, hay que barrer la zafaba, hay que barrer todo. Creo que la mayoría de la gente consciente no está planteando eso, digamos, ni el propio presidente Mujica lo está diciendo. Pero es evidente que hay que tocar todos esos temas. Ahora, no se puede simplificar, ¿no? Edades sí, edades no. Lo que creo sí que hay que premiar el retiro tardío, sin ninguna duda. Y respetando todos los derechos, porque también ese es el otro tema. Son reformas que tienen que hacerse paulatinamente, que van a ir produciendo su efecto con el correr de los años. Usted se refirió al MIDES como que hemos creado un pequeño monstruo. ¿Es una especie de Frankenstein para usted? No lo conozco, lo veo de lejos y de rato me asusta, porque cuando leo en el diario que unos señores fueron a pedir... Cuando oigo a la ministra me asusta por los criterios, y cuando leo en el diario que unos señores fueron a pedir una radio y les dijeron, bueno, radio no tenemos, pero sí te damos una casa para que hagas un refugio, uno dice, bueno, estamos en un terreno de curanderismo social peligroso, y es mucho dinero. Ya no estamos en los 20 millones iniciales, no recuerdo bien el presupuesto, pero anda por los 200 millones de dólares. Entonces, y los resultados están a la vista. No cumple su función, diría usted. Por lo menos muy insuficientemente. Y esas son las cosas del Estado que va a haber que revisar. El Estado tiene muchas cosas a revisar, no solo la seguridad social. Uno, tenemos una nube de empresas colaterales alrededor de los entes. No las controla el Tribunal de Cuentas, no las controla nadie, cada tanto salta una cosa. Nadie sabe lo que está pasando allí. Hay una especie de burocracia que se ha ido armando allí. Eso es que hay que cambiarlo, evidentemente hay que reducirlo. Tenemos también que volver a empezar el esfuerzo de reducir el número de funcionarios, como había ocurrido desde el primer gobierno nuestro hasta el de Jorge Valle, en que había bajado algo así como de 20 y tal. Ariel Labrie, que no, es un atrevimiento mío dar números, ¿no? Porque él es el disco duro, como decía Jorge. Pero digamos, habíamos bajado de 22 o 23% de funcionarios sobre la población activa, menos de 18, 19. O sea que se venía dando el resultado. Y ahora tendremos que volver de nuevo lo que ya hicimos. De 3 vacantes, establecer una ley que a 3 vacantes nombramos una sola. E ir operando. Tenemos que sacar innúmeros de organizaciones repetidas. Tenemos también que ir buscando a través de esas vías otra cosa, las certificaciones del Banco de Previsión Social, las certificaciones médicas del Banco de Previsión Social. El ministro Astori dijo que eran 60 millones de dólares. Les aseguro que con 20 alcanza, porque es evidente que está ocurriendo una distorsión, que se proyecta luego en las jubilaciones. Entonces, hay que aplicarse al Estado para lograr luego una racionalización. Es decir, no hay tampoco la bala de plata,
¿no? Uno dice, salimos del 4%, 3% del PBI y bajamos al 2,8%. Era el objetivo del gobierno, no lo logró, fracasó. No fracasó porque no pudo tocar nada de esto, porque no tiene las condiciones políticas. No es que el Ministerio de Economía no se diera cuenta, que no tenía las condiciones políticas. Los famosos espacios fiscales, que todos le criticamos desde nuestro ángulo al ministro Astori por no haberse revelado más, esos famosos espacios fiscales eran presiones hacia el gasto que despilfarraron el mayor ingreso adicional del país que se dio en el 2003 y el 2012 con la bonanza de los precios internacionales. Desgraciadamente, esa es nuestra realidad hoy, y eso es parte de la bomba de tiempo que tenemos que ir desarmando. Doctor, dentro de las preguntas que llegaron al 092-00200 de parte de quienes nos acompañan, está la preocupación de qué pasará con el IRPF ante un eventual gobierno suyo. Y yo le sumo si hay posibilidades de achicar los impuestos, de bajar el combustible, que es el combustible más caro de la región. ¿Hay alguna estrategia para ir hacia ese rumbo? Bueno, es la estrategia general de la que estamos hablando. Venir a decir acá voy a bajar los impuestos cuando tenemos un 4% de déficit, lo mismo que decir no voy a pagar los sueldos, ¿no? O algo por el estilo. Es decir, esto es paulatino. Sí, hay impuestos que evidentemente hay que ir, digamos, golpeando o reduciendo antes que otros. El propio impuesto al patrimonio, hoy, por ejemplo, en el medio rural pesa mucho. Porque en una actividad cuya rentabilidad no llega al 4%, un impuesto del 1,5%, termina siendo el 25-30% de la rentabilidad de la empresa. Es decir, tenemos que ir buscando ¿qué? Primero que bombee la exportación, que es la que va produciendo el cambio. Y eso puede ocurrir. El país crece en la medida en que crece su exportación y eso luego va generando o regenerando el ritmo de la economía. Y eso paulatinamente permitirá ir rebajando algunos de los impuestos que más pesan. Pero al principio incluso va a haber una traslación, digamos, de gasto, porque también a actividades como la lechería, que está en crisis, la tenemos que salvar. No podemos dejar caer la lechería. En el año 69, 70, por allá en aquellos años que yo era ministro de Industria, no había leche en invierno, era todo un tema. Hoy el Uruguay exporta el 70% de su leche, en queso, en leche en polvo, etcétera, etcétera. Y sin embargo vemos que han caído 3, 4, 5 empresas lácteas importantes y la mitad de los tamberos, digamos, ¿no? Había 600 tamberos en Canelón y hoy no llega a 300. Bueno, o sea que va a haber que redireccionar gastos también para ir defendiendo el empleo por esos lados, ¿no? Porque tenemos muchas variables a la vez, ¿no? ¿Verdad? Muchas variables a la vez. Y esto es paulatino, ¿no? Ustedes recuerdan los debates de la gradualidad y el shock que tantas veces se discutieron y a mí me hacían el campeón del gradualismo. Y yo creo que la vida es gradual, salvo aquellos momentos dramáticos de revolución, ¿no? Que son después, como decía Malraux, ¿no? Un día de furia y 50 años de humo, ¿no? Ese es el tema a veces de los shocks, ¿no? Entonces, paulatinamente se va a poder. El país tiene potencial para estar creciendo ya al 3%. Hace 3 años, casi 4, que no estamos creciendo, ¿no? Los economistas, ahí está Michelini y Bafico, que nos lo explican perfectamente en el diario El País, de qué es lo que pasa, ¿no? Con esas cosas, de qué es lo que está pasando realmente y de cómo entonces tenemos que ir atacando todos esos factores. Bueno, es posible, pero tenemos que volver a regenerar el crecimiento. Y para eso tenemos que justamente ir liberando progresivamente las fuerzas económicas del país para que retomemos, digamos, ese 3% potencial que todavía existe y que hoy, desgraciadamente, no tenemos, porque ese 1 y poquito que aparece, lo han explicado los economistas, es nada más que el aumento de las llamadas telefónicas, ¿no? En la que pesa mucho en la ponderación estadística. O sea, todo eso es posible
con gradualidad y administración. La gradualidad, ¿qué quiere decir? Administración. Administración y administración y administración. Y la administración es la batalla diaria. La batalla diaria. Fíjese, en la segunda presidencia nuestra, fue cuando por primera vez en 50 años volvimos a las inflaciones de un solo dígito. Bueno, ahí está Ariel Labrie, que era uno de los factotum de eso. Eso requiere administración diaria. Empezamos en 40% y terminamos en 4% de inflación. En 4% de inflación. Y eso fue el esfuerzo, un esfuerzo diario de la administración, que también fue posible por otra cosa que también es importante decirlo porque es política. Teníamos un gobierno de coalición sólido en la segunda presidencia, con el Partido Nacional. Entonces tuvimos mayoría. Por eso pudimos hacer la reforma de la seguridad social, por eso pudimos hacer la reforma de la educación y por eso pudimos batir la inflación de ese modo y retornar a las inflaciones de un dígito. Terminamos con 4%, como desde 50, 60 años atrás no se podía. Se pudo justamente por esa continuidad y por esa persistencia. Seguimos. Una pregunta más y creo que vamos cerrando. Tengo una obsesión. Estoy a la orden. Tengo una obsesión muy grande con el tema educativo. Usted habló de que el sistema educativo hoy por hoy está paralizado o por lo menos tiene una esclerosis. Y habló también de que durante su presidencia y como ministro enfrentó varias luchas en materia de educación. Hoy por hoy, ¿qué se requiere para sacar al sistema educativo de esa parálisis cuando usted mismo explica que se está enfrentando, si se quiere, un cuerpo docente que tiene cierto rechazo a los cambios? Bueno, el rechazo ya está planteado, porque EDUI 21 hizo un planteo de reformas y ya las gremiales ya dijeron que están en contra de todo. De modo que ya el debate está ahí. De EDUI 21 tiene cosas, es un enfoque muy interesante, yo comparto algunas cosas, otras no tanto, pero es evidente que el camino va por ahí. Tenemos que hacer una reforma curricular, una reforma metodológica, ya no alcanzan con las cosas que hicimos en la reforma de nuestra segunda presidencia, ya no alcanzan, hay que hacer cambios metodológicos muy fuertes, propios de los tiempos, digamos, ¿no? Porque además los educandos ya no son los mismos, ¿no? Ni tienen la misma concentración en la lectura, ni viven tampoco y a la inversa, viven en un mundo digital, de modo que tenemos que asumir esas realidades para reconstruir todo un sistema pedagógico, afirmar las unidades escolares, fortalecer las direcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un programa, como siempre, en la educación, de resultados que se van dando en el tiempo, porque si no se empieza no se terminan, y sobre todo saber el rumbo, hacia dónde se va. Desgraciadamente, de la reforma que hicimos en nuestra segunda presidencia, sobrevivieron algunas cosas porque eran imposibles echarlas para atrás. Imposible, ¿no es verdad? Porque era imposible ir para atrás en las escuelas, en las escuelas de tiempo completo, era imposible ir para atrás en muchas de esas cosas. Pero sí se fue para atrás en toda secundaria, por ejemplo, y se tergiversó todo el sistema y se frustró todo un procedimiento de cambio que había. Bueno, hoy tenemos que volver a ese mismo espíritu con una continuidad y unidad en la educación para un mundo que se nos ha cambiado, ¿no? Indudablemente que se nos ha cambiado. Es posible. ¿Usted prevé va a ser polémico. ¿De conflicto? Es inevitable, porque son visiones distintas. Desgraciadamente son visiones distintas. Ahora, conflicto no quiere decir guerra, quiere decir vida democrática. En la vida democrática necesariamente hay pluralidad, hay opiniones diferentes. El tema es procesar esos debates a través de la vida de las instituciones. Para eso están las instituciones, para procesar los cambios y coordinar las oposiciones y la diversidad. La mayoría de nuestros sindicatos sí opinan distinto a lo que opinábamos nosotros cuando hicimos aquella reforma y a lo que estamos pensando hoy y a lo que ya está planteando EDUI 21, de lo cual están en contra. Bueno, y sí, quiere decir que va a haber un debate, ya está planteado el debate. Va a ser difícil como todos esos debates, pero no por eso se van a bajar los brazos, ¿no? Por el contrario, más que nunca debemos hacer el esfuerzo por adaptar la educación a los tiempos. Muchas gracias, mi amor. Bien, ¿Terminamos? Gracias.
doctor Julio María Sanguinetti, por sus todos, exposiciones.